Vamos a escuchar ahora al doctor Rodrigo Guerra. Yo creo que no es necesario presentarlo porque ya en otras oportunidades lo hemos tenido con nosotros. Es mexicano, experto en doctrina social de la Iglesia y en estudios sobre la vida del continente latinoamericano y caribeño. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. ¿Se escucha? Sí. Pues muchas gracias a Monseñor Rubén, a Monseñor Juan, por la invitación para estar este ratito platicando sobre el escenario social, económico, político y eclesial que tenemos en América Latina y también para comentar algunas propuestas, perspectivas de cara a lo que viene en el futuro próximo y en el futuro de mediano plazo. Todos hemos escuchado seguramente una gran cantidad de análisis en el ámbito político, económico, social. Las noticias continuamente nos proveen de una dosis de información que no teníamos hace 15 o 20 años. Realmente hoy, la capacidad que hoy podemos tener para acercarnos de datos en materia política o económica es abundantísimo y muchas veces justamente por esta abundancia de información es fácil que nos sintamos abrumados ante tanta documentación y muchas veces justamente esa situación de sentirse abrumado nos puede llevar a la parálisis o al estupor o a una especie de perplejidad inmovilista que nos evite descubrir por dónde avanzar. Más aún porque, como dijo el nuncio el otro día, me parece que fue en la homilía, es claro que la misión de la Iglesia no es ser experta en análisis social y político. La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio y dar testimonio con la vida y a veces hasta con la palabra, ¿no?, de cómo se vive al estilo de Jesús y desde ahí ofrecer esperanza para todo mundo y particularmente para los habitantes de nuestra región. El nuncio nos decía la falta de fe, el alejamiento de la fe es el que está causando una gran cantidad de problemas en América Latina y no podemos estar más de acuerdo con eso. Sin embargo, justamente, no pudiendo estar más de acuerdo con lo que decía el señor nuncio, siempre es preciso decir algo más. La fe es método de conocimiento. ¿Esto qué significa? Esta es una de las ideas que más caracterizaron el pontificado de Benedicto XVI. Y nos ayuda justamente a descubrir que la fe, justamente, en Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en la realidad de la gracia, en la importancia que tiene un horizonte sobrenatural para la vida del ser humano, no es la afirmación de un compartimento estanco separado de la condición humana y de la realidad social de las personas y de los pueblos. Muy por el contrario, afirmar la fe es afirmar en buena medida que todo lo humano es acogido por esa dimensión y esa realidad trascendente y sobrenatural. En otras palabras, que nada de lo humano nos es ajeno en el sentido más radical de que pueda asumir esta expresión. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque justamente el anuncio de la fe tiene como dimensión constitutiva toda la experiencia humana. Si ustedes recuerdan la encíclica programática de Juan Pablo II, Redemptor Hominis, justamente se puede resumir en esta idea, en que todo lo humano es camino para anunciar el Evangelio, que todo lo humano ha de ser acogido para ser redimido, que todo lo humano merece ser atendido y entendido desde el punto de vista de la fe. Por eso, en la exposición que vamos a hacer a continuación, si bien es cierto que vamos a dar una gran cantidad de datos sociométricos sobre la calidad de la democracia en América Latina, sobre la pobreza, vamos a ver el coeficiente de Gini y una gran cantidad de cosas que pueden parecer simplemente otra vez ver indicadores un poco técnicos para describir la realidad de América Latina. Lo importante y el reto es que tratemos de que mirando estos datos descubramos qué significan a la luz de la fe y qué pueden estarnos insinuando o invitando a pensar para actuar también en clave de fe
en América Latina en el año 2019 y en los venideros. En otras palabras, el reto es ver a la luz de la fe. En Aparecida, por ejemplo, se utilizó el método ver, juzgar, actuar, pero se insistió mucho en que había que ver, mirar a la luz del Padre, juzgar desde el Evangelio, desde Jesucristo, y actuar movidos por el Espíritu Santo. Una manera sencilla de utilizar un esquema un poco inspirado en la Trinidad para decir, no basta la mirada puramente sociológica, sino es necesario sí conocer los datos sociológicos, pero para tratar de descubrir un significado que va más allá de cualquier interpretación sociológica o política. Y es cuál es el papel de nosotros como creyentes, como miembros de la Iglesia, al enfrentar realidades tan punzantes como las que hoy caracterizan el escenario latinoamericano. Me parece a mí que además es muy bonito que tengamos esta oportunidad de pensar juntos estas realidades de América Latina, porque de esta manera, platicando, así como hace rato en los equipos, platicando sobre estas realidades, vivimos intensamente una de las justificaciones históricas y doctrinarias más importantes para la existencia del CELAM. Cuando en el año 2006 más o menos, en una reunión parecida a esta, se discutía que si quinta conferencia general, que si la primera continental, que cuál sería el tema pertinente. El cardenal Rez de repente apareció en una de las reuniones y dio su propia hipótesis, el cardenal Júmez le respondió. En fin, hubo un momento en el que ya habiéndose autorizado que se iniciara el proceso de reflexión, se le lleva el asunto al Papa Juan Pablo II, que ya estaba muy mayor y ya muy deteriorado, y a la hora de que se exponían las razones para ver si era pertinente una quinta conferencia, un cardenal que lamentablemente ni Monseñor Oscar ni yo nos recordamos su nombre el día de ayer al estar recordando esta escena, un cardenal se le acerca al Papa Juan Pablo y le dice: es necesario que los latinoamericanos se les deje nuevamente ver, juzgar, actuar, reflexionar. ¿Por qué? Porque hoy por hoy son la mejor experiencia sinodal que existe en la Iglesia. Y de cara a una futura reconciliación con las iglesias orientales, la experiencia del CELAM va a ser vital para mostrarle también a aquellas iglesias que entendemos qué significa sinodalidad. Este fue un diálogo con Juan Pablo II, cuando se estaba justamente decidiendo la pertinencia de Aparecida. Y la reacción de Juan Pablo II fue que hagan la quinta conferencia general en su forma, en su modalidad. Esa fue la reacción del Papa. Justamente este método de compartir la fe, pero la fe que mira la realidad, la fe que se pregunta cómo hay que juzgar, la fe que se pregunta también al final del viaje qué hay que hacer, cómo hay que actuar, es la que ha caracterizado una peculiar experiencia eclesial en América Latina y que con todas las crisis internas del CELAM y las deficiencias humanas de todos los aquí presentes, sin embargo, hoy es un motivo de esperanza para la Iglesia, porque aquí ya hay una experiencia sinodal. A lo mejor el término no lo usábamos tanto hace 10, 15, 20 años, y sin embargo, la experiencia del CELAM es una experiencia que hoy podemos llamar propiamente sinodal y que es motivo, creo yo, de orgullo y de alegría para todos y merece ser continuada. Vamos a tratar pues de familiarizarnos con estas cosas que nos ayudan a platicar y a hacer una iglesia justamente en donde todos tenemos una opinión que dar y donde hablar con valentía y escuchar con humildad pues ha sido también parte del estilo que nos ha caracterizado como iglesia. Vamos a organizar la exposición como siguiendo segmentos muy sencillitos y fáciles de clasificar. Primero una introducción general sobre el cambio de época. En segundo momento veremos cuestiones más de orden político. En tercer lugar veremos cuestiones de desarrollo económico y pobreza. Y finalmente ya pasaremos a ver algunas cuestiones sobre la realidad de las nuevas generaciones y algunos fenómenos nuevos que se están presentando en América Latina como a nivel sociocultural, para finalizar con algunas ideas en materia prospectiva. Primer punto, nos encontramos en el cambio de época. Si ustedes recuerdan, el concepto de cambio de época apareció de repente, gracias a que Carlos Aguiar toma la palabra en Aparecida, cita a Ortega y Gasset en un pequeño librito que se llama En torno a Galileo,
y explica cómo este autor, junto con muchos otros, han empezado a detectar de manera muy temprana, a principios del siglo XX, que la ilustración, el pensamiento racionalista que ha marcado Europa, pero que también ha marcado de alguna manera América Latina, se encuentra en crisis y que es necesario que ese paradigma en algún momento sea radicalmente revisado y genere una nueva época menos racionalista, más libre de los estereotipos que han marcado tanto al mundo en clave de derecha, izquierda, blanco, negro, y se pase a un nuevo momento con una racionalidad más abierta, más libre, etc. Cuando Carlos Aguiar en Aparecida toma la palabra y hace esta exposición, citando a Ortega y Gasset, un querido amigo laico que estaba ahí presente, Pedro Morandé, toma la palabra, ¿no?, impulsado por algún importante cardenal que le había dicho, reacciona y responde, ¿no?, y acusa a Carlos Aguiar de que está invitando a los obispos ahí reunidos en Aparecida a ingresar a la era de Acuario. Esa fue la reacción. ¿Por qué les comento esta anécdota? Porque, ¿qué quiere decir? Que el tema de cambio de época, cuando se menciona por primera vez, no logró ser cabalmente comprendido. Lo único que deseaba Carlos Aguiar en aquella exposición era poner el dedo en la llaga y decir, hay algo que está mutando acá abajo, no en las grandes discusiones de los eruditos, que por supuesto las hay, con su terminología y pedantería técnica propia de la academia. No, acá abajo, en el mundo vital, en las actitudes ordinarias de la gente, en la cosmovisión, en la psicología de las personas, está habiendo un radical cambio sobre el modo como el propio ser humano se concibe. Este cambio es un cambio antropológico, no en el sentido de que la naturaleza humana cambie, sino en el sentido en que el modo como el ser humano se autointerpreta está mutando de manera muy acelerada. Y el segundo objetivo que en aquel momento tenía Carlos Aguiar era decir, la brecha intergeneracional y los procesos de transmisión de valores y de la propia fe entre padres e hijos es hoy más grande que nunca como fruto del cambio de época. O sea, lo que quería decir Aguiar en aquel entonces era simplemente decir, esto del cambio de época, además de ser interesante y bonito sociológicamente, tiene una consecuencia pastoral, que hoy es más difícil que nunca que un padre le comparta la fe a su hijo. Siempre hay brecha entre padres e hijos, siempre hay dificultades de comunicación a nivel de lenguaje, de actitud, de lo que sea, de disciplina entre padres e hijos, sobre todo en la adolescencia. Sin embargo, los lenguajes, los significados, las certezas que le dan seguridad a la vida de las personas y de los pueblos han variado a una velocidad extraordinariamente vertiginosa que hacen que hoy el diálogo entre un padre y un hijo, entre el rector del seminario y el seminarista que está llegando, esa brecha lingüística, cultural, psicológica sea más grande que nunca. No sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, platicando con los jóvenes seminaristas de sus diócesis, pero a veces empezamos un diálogo, creemos que estamos entendiendo, porque nos hablan de verdad, de libertad, de justicia, de baile, de discoteca, pero todas esas palabras están resignificadas. Yo, por ejemplo, como laico, cuando mi hija me dice voy a salir a bailar, inmediatamente me imagino cómo yo salía a bailar, ¿no?, en los años 80 y la discoteca y una esferita con espejitos dando vueltas y el piso de colores, y esas eran las discotecas. ¿Sí me explico? Hoy cuando mi hija dice voy a salir a bailar, no tiene nada que ver con eso, porque no es ya baile en pareja, porque por supuesto los lugares donde se baila no son así, porque la sociología, por así decirlo, ¿no?, del romance, del cortejo, del socializar, del que los jóvenes se conocen y conviven, ha variado dramáticamente. Lenguajes verbales y no verbales están experimentando una mutación muy fuerte, muy fuerte. Gracias a Dios, en Aparecida entró el concepto y muy rápidamente se fue interpretando de que era un concepto que principalmente apuntaba a una realidad cultural. Ahora ya con más paz y revisando la historia del magisterio de la Iglesia, podemos ver que
realmente no fue idea de Aguiar, sino que el propio Concilio Vaticano II, en el número 4 de la Gaudium et Spes, ya nos decía cosas de este estilo, aunque con un lenguaje más amplio, prolijo y rico. El número 4 de la Gaudium dice así: el género humano se halla en un periodo nuevo de su historia, caracterizado por cambios profundos y acelerados, que progresivamente se extienden al universo entero. Los provoca el hombre con su inteligencia y su dinamismo, pero recaen luego sobre el hombre, sobre sus juicios y deseos individuales y colectivos, sobre sus modos de pensar y sobre su comportamiento para con las realidades y los hombres con quienes convive. Tan es así esto que se puede ya hablar de una verdadera metamorfosis social y cultural que redunda también en la vida religiosa. ¿Por qué me gusta poner esta cita? Por la última expresión. Además de que la Gaudium ya adelantaba con su propio lenguaje, con el lenguaje de la época en la que fue escrito, que estamos en medio de un cambio, nos decía, y la Iglesia, y los cristianos, y los creyentes, no estamos afuera de este cambio. Muchas de las cosas que hoy señalamos con el dedo propias del cambio de época no están sucediendo afuera de la Iglesia, sino que nosotros mismos, aún adultos, que fuimos educados a lo mejor todavía bajo el clima de la Guerra Fría, derechas e izquierdas, conservadores liberales o conservadores progresistas, ¿no?, el lenguaje más eclesiástico. Sin embargo, también experimentamos parte del cambio de época por dentro, porque es de orden cultural, es decir, no distingue fronteras, se da en los estilos de vida, en las maneras de usar las cosas, en el modo de concebir el mundo, el cambio de época. Y aparecía afortunadamente el número 44, lo expresa de manera mucho más sintética y puntual. Vivimos en un cambio de época cuyo más profundo nivel es el cultural. Ahí está en la laminita, no sé, Jorge Jiménez, Bergoglio, Jumes, ahí se pueden ver algunos, ¿no? El arzobispo de Bogotá, por ahí está Ortega también, en fin, ahí pueden ver las caritas. Justamente en la sesión en la que se exponen estas cosas. ¿Qué ha significado este cambio cultural en América Latina? Pues ha significado algo peculiar. No es lo mismo el cambio cultural que llamamos cambio de época en Europa que en América Latina, porque aunque hay ciertos elementos comunes, el modo como estos elementos impactan y transforman la realidad, en Europa asumen modalidad europea y en América Latina asumen modalidad latinoamericana. ¿A qué me refiero más precisamente? A que en Europa, quiérase que no, la ilustración sí fue acogida. En sus distintas modalidades, autores, tendencias, Europa se volvió territorio del pensamiento ilustrado, en sus distintas escuelas, actitudes, formas. En América Latina, cuando se descubre América Latina, la modernidad está comenzando en Europa. América Latina nace moderna. Por supuesto que sobre todo se nota mucho en los procesos de independencia de las naciones latinoamericanas, las ideas ilustradas fueron decisivas. Es decir, sí llegaron, pero si ustedes se fijan, llegaron muy a la latinoamericana. No es lo mismo leer a Rousseau, pues. No es lo mismo leer a Rousseau en París que en Lima, en Caracas, en Querétaro. Es decir, hasta el modo de asimilar ciertas ideas ilustradas en los procesos de independencia inmediatamente asumió una contextualización, unas coordenadas muy nuestras, muy nuestras. Dicho de otro modo, nunca fuimos plenamente ilustrados. La modernidad racionalista que sí se vivió muy fuertemente en Europa, aquí se dio con matices, ¿no? Hasta las expresiones, por ejemplo, más anticlericales de lucha y persecución violenta, las que tuvimos en mi país y en algunos otros lados. A la hora de la verdad, cuando se ve a los actores, las historias, etcétera, y se reconstruye bien las cosas, uno descubre que hasta los más radicales persecutores de la Iglesia le llevaban florecitas a la Virgen de Guadalupe. Es decir, hay ciertas cosas muy peculiares en el modo como nos medio hicimos ilustrados y en el modo como realmente se recibió ese paradigma en América Latina. ¿Por qué? Porque en América Latina lo que sí se estaba instalando y se estaba profundizando era una síntesis original de corte barroco, es decir, pluriforme, híbrida,
en donde los elementos autóctonos se mezclan con los hispano-lusitanos y indiscutiblemente da una peculiar conformación cultural a este grupo de naciones pluriculturales que se dan en toda nuestra región. En medio de ese contexto llegan las ideas ilustradas. América Latina nunca es plenamente ilustrada y ahora que el cambio de época cuestiona profundamente el paradigma ilustrado, también la posmodernidad se nos da muy a la latinoamericana. Muy a la latinoamericana. Cuando uno mira las tendencias artísticas, poéticas, cinematográficas, literarias de Europa, pues sí, uno nota ciertas influencias en América Latina, pero la verdad es que las búsquedas latinoamericanas en materia de pensamiento, arte, arquitectura, cocina, costumbre, nuevos lenguajes juveniles, etcétera, son muy propias, son muy propias. El latinoamericano usa Twitter, usa Facebook, pero con lenguaje, chiste, sentido del humor, actitud, pues propia de nuestra realidad. El cambio latinoamericano, en otras palabras, hoy se está dando como una especie de mutación de una modernidad ilustrada no plenamente asimilada, que todavía tiene altos contenidos barrocos, y esta mutación, este cambio de época, aprovecha en muchos momentos los elementos barrocos que tienen cierto parecido con el cambio de época. En otras palabras, el barroco se parece a la posmodernidad, al menos en un punto, en que ambas formas culturales aceptan lo diverso. ¿Cuál es la gran ventaja del barroco nuestro, latinoamericano? No teórico, sino realizado acá abajo en nuestros estilos de vida, tiene una enorme ventaja sobre la posmodernidad europea. Que el barroco tiene siempre un criterio de unidad sapiencial. Piensen ustedes en una catedral barroca de América Latina, tal vez en Lima, en Quito, en México, no sé. Algún ejemplo del barroco así fuerte latinoamericano. Uno entra, por ejemplo, al templo, uno ve frutos, animales, ángeles, santos, ¿no? Todos llenando el espacio, evitando el vacío, pero no hay dos iguales. No hay dos angelitos cachetones idénticos, sino todos son diversos. Y en medio de esa pluralidad, sin embargo, todo tiene sentido y unidad, porque todo conduce al sagrario. Este ejemplo, que es muy de tipo arquitectónico, se puede verificar igualmente en el sentido del humor latinoamericano, en el lenguaje latinoamericano, en la actitud latinoamericana, en donde claro que hay una gran diversidad, y sin embargo todavía siguen existiendo algunos criterios de unidad. Me atreví a calificarla de sapiencial, no en el sentido griego del término, es el sentido de una sabiduría popular que vertebra lo diverso y le permite a nuestra región ser una región mestiza, una región en donde la hibridación, el mestizaje, etcétera, se da. En algunos lugares más, en otros menos, pero en general América Latina hoy se puede reconocer como región. Yo me puedo sentir hermano de alguien que vive hasta la Patagonia, no porque tengamos costumbres idénticas, sino porque hasta su diversidad me resulta simpática y fraterna. No sé si me di a entender con esta expresión, pero entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el sustrato barroco católico que existe en América Latina no es una esencia platónica, no es algo fijo, es algo que nos permite entender que aún lo diverso que se da en América Latina es parte de nuestra fraternidad. No es que el argentino y el mexicano seamos iguales, sino que entendiendo todo lo que nos distingue, sin embargo, me siento cómodo y hermano con él. Cosa que no siempre se da cuando cruzo el río Bravo, camino unos cuantos centímetros más allá de la frontera, entro a un mundo anglosajón y en que geográficamente esté mucho más cerca de mí, la experiencia humana es como de extrañamiento. Estoy en otro universo, en un lugar en donde hay diversidad, pero esa diversidad no resulta una diversidad rápidamente, digámoslo así, hermanable. Hay algo que en el magisterio latinoamericano se denominó sustrato católico en algunos momentos, que sigue existiendo, sustrato barroco, y que hoy por hoy nos hermana. Perdón, puse esta laminita aquí con esta foto porque me parece que es una de las láminas elocuentes de esto. Se puede haber puesto aquí tal vez algún plato típico de América Latina, siempre mezclado con cosas hispano-lusitanas y autóctonas, pero aquí pusimos un flujo migratorio, ¿no? Esta es una foto del año pasado, en donde
Miles de salvadoreños y hondureños están buscando entrar a la frontera de México. Este es un puentecito ahí en la frontera con Guatemala. Pues, y esto es un día de flujo migratorio, ¿no? Este es un día de flujo migratorio. No. Es un día normal de flujo migratorio, ahí lleno de gente, plural, pero hermana, buscando desesperadamente una esperanza para la vida y buscando un escenario mejor donde existir. Muy bien. ¿De qué depende que todavía medio nos reconozcamos como hermanos los aquí presentes y tantos otros que de repente podemos encontrarnos al migrar o al viajar por América Latina? Hay muchos factores que nos hermanan, muchos factores, pero lo clave para que esto siga siendo una realidad vivida, no teórica en los libros de ciertos autores, sino realmente operante acá abajo, son tres cosas. Uno, que los latinoamericanos tengamos memoria. Dos, que haya capacidad de transmisión intergeneracional de esa memoria. Y tres, que eso nos sirva para construir futuro. Es decir, que visualicemos gracias a esa experiencia barroca un destino común. Memoria, transmisión intergeneracional, destino común, es lo que nos permite que América Latina hoy siga pudiéndose reconocer como una realidad misteriosamente unida, aunque muy multiforme, extraordinariamente multiforme en sus expresiones. Por eso, tal vez, al mirar el cambio de época, en esta primera aproximación introductoria, ya se insinúa algo importante en términos prospectivos y pastorales. Hoy, claro que la Iglesia necesita volver a reproponer la fe con gran vigor, claro que hay que anunciar el Evangelio con valentía, pero con una gran conciencia del contexto de cambio de época. Si ustedes recuerdan, esta fue la justificación del tema de la Quinta Conferencia General. El decir, sí, hay que anunciar el Evangelio, el cardenal Rey decía, hay que hacer oración y poner a la Eucaristía en el centro. Se le dijo, claro que sí, señor cardenal Rey, pero en el contexto del cambio de época, porque tenemos que afrontar nuevos desafíos pastorales, porque la sociedad de América Latina está mutando. De una manera análoga, ahora en el año 2019, podemos decir, si entendemos de que necesitamos que nuestro pueblo siga teniendo memoria de su origen, ¿de dónde salió América Latina? No somos ni puramente indígenas ni puramente españoles, somos mestizos en distintos grados. Pero hasta los países que tienen menos mestizaje viven bajo una atmósfera mestiza. No son europeos, son mestizos, aunque a lo mejor a nivel étnico no haya habido mucho mestizaje. Pero si están en América Latina estos pueblos, son mestizos. Necesitamos recuperar memoria, conciencia de dónde salió esta experiencia cultural que luego se volvió social y política que hoy llamamos América Latina. Segundo, algo que se daba en automático, como por ósmosis, que era la transmisión del ser latinoamericano, del ser cristiano, de tener ciertos valores de referencia, ¿cómo se da? Y tercero, utilizar todas estas cosas para construir un futuro común. Por eso, desde mi punto de vista, un triple desafío muy concreto que ya nace desde esta primera aproximación es que la Iglesia necesita anunciar con valor el Evangelio desde la memoria histórica sobre su origen, desde una comunidad de discipulado misionero que permita de manera empírica, fáctica, la transmisión intergeneracional, y tercero, imaginando un destino compartido y esperanzado. ¿Será esto posible en el año 2019? Pues eso es un poco lo que vamos a explorar. Aquí ya le añado un poco, adelantándome a una cosa que vamos a ver más adelante, y desde mi punto de vista tomando en cuenta tres sujetos, que son como los más emblemáticos, que marcan y definen los rasgos culturales del cambio de época. El cambio de época en América Latina tiene como tres características muy peculiares. Algunas se parecen a las europeas, pero hay una que es indiscutiblemente muy nuestra. El cambio de época en América Latina es un cambio de época profundamente marcado por los pobres. Porque como vamos a ver, hay una dosis importantísima de pobres. El tema de la pobreza no es un tema ya superado en América Latina, y mucho menos el de la inequidad. Hoy pensar por dónde caminan las sociedades latinoamericanas y por dónde puede caminar la Iglesia, indiscutiblemente está marcado por el camino de la solidaridad con el pueblo pobre. El pueblo pobre no es el único pueblo, pero indiscutiblemente es uno de los sujetos hoy
creadores del cambio de época. Allí es donde se está cocinando el cambio de época. No solamente en las élites acá más o menos oligárquicas, más o menos tecnologizadas, sino que el cambio de época en donde se verifica con el dedo es cuando yo voy con el campesino, con el indígena, con el obrero y descubro que ya no es el obrero de los años 90, que ya no es el indígena de los años 80, que ya las clases populares que se imaginó el señor Freire en su pedagogía para el oprimido, pues ya no son esas, sino que allí, en medio de las luchas populares, está empezando a haber una mutación muy profunda. Segundo, el cambio de época en América Latina es femenino. Es femenino. No solo porque hay una emergencia de la condición femenina por todos lados, imposible de no ver. Es como si nos hubiera llegado, iba a poner un ejemplo del elefante, pero eso puede ser inadecuado. Pero es como si un aerolito nos estuviera cayendo encima y no lo viéramos. Es inmensamente femenino el cambio de época, en lenguajes, en actitudes, hasta en el marketing. Se sabe que hoy cualquier producto que quiera ser vendido y penetrado en los mercados, o asume un nombre femenino, una actitud femenina, una óptica femenina, o no penetra. ¿Por qué? Porque la clave, el lenguaje, la mirada femenina hoy marca parte del cambio de época en América Latina. Y finalmente, aun cuando las pirámides poblacionales no son las de los años 70 u 80, las vamos a ver ahorita, han tenido una mutación, el cambio de época está profundamente marcado por los jóvenes. Los jóvenes son un lugar especial de verificación de que hay un cambio dramático a nivel cultural. Y por eso me parece que todo esto que necesita hacer la Iglesia tiene que tomar en cuenta estos tres sujetos tan importantes en el momento actual. De hecho, el Papa Francisco, el 4 de marzo de este año, en un discurso dado a un grupo de latinoamericanos, justamente les dice y les recuerda esto. Dice Francisco el 4 de marzo pasado. ¿Cuáles son los sectores más emblemáticos o significativos en el cambio de época latinoamericano? Dice el Papa, en mi opinión son tres, a través de los cuales es posible reactivar las energías sociales de nuestra región, para que sea fiel a su identidad y al mismo tiempo para que construya un proyecto de futuro. Las mujeres, los jóvenes y los más pobres. Las mujeres, los jóvenes y los pobres son, por diversas razones, lugares de encuentro privilegiado con la nueva sensibilidad cultural emergente y con Jesucristo. Ellos son protagonistas del cambio de época y sujetos de esperanza verdadera. Habría que abundar un poco más en todas las, digámoslo así, sociología que está detrás de esto, pero sin meternos en esas cosas complicadas, pues ya es al menos una provocación del Papa diciendo que en esos tres sujetos se verifica el cambio de época y allí hay energías para que el cambio de época, en vez de ser un enemigo, al contrario, lo descubramos como una gran oportunidad histórica para nuestra región. Allí está, si entendemos a los jóvenes, a las mujeres y a los pobres, tenemos la clave de por dónde darle la vuelta a la tortilla y hacer que estas cosas que parecen muy críticas en materia política, social, económica, etcétera, al contrario, se vuelvan a nuestro favor y nos permitan construir caminos más cristianos y más humanos de desarrollo para todos. Empecemos con el tema político. El tema político normalmente está generando una gran cantidad de insatisfacción en todos los analistas. Los mejores analistas de las transiciones democráticas de América Latina, pienso sobre todo en Schmitter y O'Donnell, que algunos de nosotros estudiamos allá en los años 80, 90, justamente para tratar de entender por dónde había que ayudar a América Latina a transitar a la democracia, y nos ponían como ejemplo la transición chilena y el Pacto de la Moncloa español, y leíamos sus libros y veíamos, es que existe una cosa que se llama transición, podemos salir de las dictaduras, de los gobiernos autoritarios. Esos mismos autores, en los últimos 3 o 4 años, han dicho que la democracia que América Latina buscaba al momento de decir la palabra transición, nunca llegó. Que la promesa de la democracia para América Latina está fracasando. Y así les puedo contar anécdotas de más autores en donde está predominando un pesimismo, porque hay muchas cosas terribles, ¿no?, a nivel político en toda América Latina. Sin embargo, es importante decir con gran claridad que la Iglesia, en su sabiduría práctica, en su doctrina social de la Iglesia, ya había advertido estos retos
estos problemas para una democracia no suficientemente bien planteada, y había hecho un diagnóstico y una perspectiva que hoy me parecen súper pertinentes. ¿A qué me refiero? A que en la doctrina social de la Iglesia ya se había explicado que la democracia no resuelve en automático los problemas sociales y políticos de las sociedades en donde se implanta, que la democracia no es un mecanismo de redención política para las naciones, sino que la democracia requiere de otras cosas allende la democracia para que funcione y para que entre todos esos ingredientes sí hagan que un país políticamente madure y encuentre una vía de emancipación. Se los digo menos abstractamente y más concretamente. La democracia es insuficiente para sostener a la democracia. Si se quiere una figura pedagógica para entender esto, no sé si en todos los países de América Latina se vio esa famosa caricatura que se llamaba La Pantera Rosa. Perdón por el ejemplo retro de aquí su servidor, como ya es miembro de la tercera edad, veía de niño La Pantera Rosa. Y hay un famoso capítulo de La Pantera Rosa en donde la Pantera Rosa enciende su aspiradora y empieza a aspirar su casa. De repente la aspiradora enloquece y devora el sillón, devora el cuadro, devora la lámpara, ¿sí? Y en un momento clave se devora a la propia Pantera Rosa, y el punto final de la historia es cuando la aspiradora se devora a sí misma y colapsa. ¿Por qué esta caricatura es importante recordarla? Porque eso le pasa a la democracia cuando se intenta fundamentar a sí misma, cuando se intenta cimentar sobre sí misma, cuando no acepta, no acoge que la democracia, hasta para que funcione, en términos pragmáticos, requiere de energías y de valores que no provienen del juego democrático. A esto, un gran filósofo de la política que se llama Ernest Bokenforde, y un amiguito de él que se llama Joseph Ratzinger, le llaman los fundamentos prepolíticos de la democracia. La democracia, para que funcione, necesita de valores que se generan en la familia, en la escuela, en la iglesia. Si la familia y la escuela y la iglesia no dan su aporte, las democracias se desploman. ¿A qué aportes se están refiriendo Ratzinger y Bokenforde al hacer este juicio? A valores como la confianza, el respeto a la dignidad de la persona, el sentido de justicia. Simplemente estos tres ejemplos son cosas que la democracia no genera por sí misma, que requiere para poder existir. Y estas tres cosas genéticamente nacen, socialmente nacen de la familia, de la escuela y de la iglesia, en donde se enseñan estas cosas de manera habitual y hacen posible que alguien crea, por ejemplo, el que cada cabeza es un voto y que hay que respetar la opinión del que piensa distinto. En otras palabras, es necesario mirar que una parte muy importante de la crisis de las democracias en América Latina se debe a que la Iglesia anunció, pero no se le hizo caso en un punto clave, y es que la Iglesia tenía algo que proponer y no se acogió. Esto, que puede ser dicho de manera negativa, es importante reconocerlo como una gran oportunidad. Yo sé que lo que voy a decir merece más matices que los que voy a tener oportunidad de hacer, pero tómenmelo un poquito con un grano de sal al momento en que es necesario afirmar que la Iglesia necesita cuidar la democracia en América Latina. Oye, pero la misión de la Iglesia no es política, ya lo sé, pero entiéndanme, por amor de Dios, no es porque la Iglesia quiera un partido católico o algo parecido, no, es porque en estas condiciones de miseria política en la que estamos en varios países de América Latina, o apostamos al fortalecimiento de las democracias, poniéndole cimientos más sólidos que los que la democracia liberal intentó colocar, o las libertades van a colapsar, aún la libertad de creer. No es porque nos interesen de más o porque hay una especie de virus sociologista en la fe cristiana latinoamericana, no. Es justamente por fidelidad al hombre que merece ser libre, que al anunciar el Evangelio es necesario también aprender a anunciar que los pueblos latinoamericanos necesitan una democracia más sólida y menos frágil, menos abierta, menos proclive a caer en el riesgo autoritario. Oye, pues todo eso es muy teórico, pero ¿será cierto? Pues aquí están los datos.
Aquí están los datos crudos civiles. Cada año en Latinobarómetro se hace el esfuerzo de monitorear la calidad de la democracia en todos los países de América Latina. Latinobarómetro es un esfuerzo internacional, tiene su oficina central en Chile, pero todos los países de América Latina tienen oficinas y agencias que encuestan y evalúan ciertos elementos de las sociedades latinoamericanas cada año, desde el año 95. Entonces ya podemos ver procesos más o menos larguitos, del 95 al 2018. Ya podemos ver la foto y la película, al menos en este trecho. ¿Y cuál es la sorpresa? Que desde hace algunos años, al menos desde el año 2010, cuando al latinoamericano se le pregunta, ¿qué forma de gobierno prefieres? Pues dice mayoritariamente que la democracia. Sin embargo, esa opinión favorable a la democracia ha venido descendiendo. Ustedes pueden ver ahí el indicador, como en el año 2010, ¿dónde está el foquito? Aquí está. En el año 2010, por una serie de razones que tienen que ver con lo económico y con cierta bonanza que existió y cómo se superó una cierta crisis, hay una opinión favorable a la democracia que se expresa en un 61% de latinoamericanos que decididamente son demócratas o se autoconciben así, pero hoy estamos en 48%. Perdón, una caída en 8 años de tantos puntos es muy preocupante, es muy preocupante. Hoy hay menos demócratas que hace 8 años en América Latina. Hay algo que está pasando de deterioro en materia de convicciones democráticas. Fácilmente alguien puede pensar, pues entonces quiere decir que están creciendo las opiniones autoritarias, ha de estar naciendo grupos autoritarios por todos lados. La rayita azul oscura que está aquí abajo nos muestra la opinión de los latinoamericanos en materia de autoritarismo. Y aquí podemos ver que aunque hay variaciones, no han fluctuado demasiado, están entre el 3 y el 13%. Ahorita estamos más o menos en 15, perdón, no se ve, ¿verdad? Perdón, en el rojo, perdón, en el rojito. Estamos entre el 15 y el 16, 17%. Perdón, era el rojito. El rojito ha estado estable y sin embargo la decepción por la democracia aumenta. Entonces, ¿dónde está la respuesta? ¿A dónde se nos van los demócratas? Por eso es importante ver la rayita verde que está en la pantalla. La rayita verde lo que mide es los indiferentes. Hay una creciente población indiferente, es decir, personas que no creen en los partidos políticos, que les da igual que gobierne la derecha o la izquierda, que durante ciertos periodos de la vida se abstienen de manifestar sus preferencias electorales a través del ejercicio del derecho al voto. Ese sector está creciendo. Y lo más interesante es que ese sector en un cierto momento llega al hartazgo y gira. Y eventualmente, en medio del hartazgo y de la decepción por la izquierda y la derecha, opta casi siempre por soluciones que le parezcan, aunque sea subjetivamente, firmes, duras, que aunque supriman libertades, pongan un poco de orden. En todos los casos de regresión autoritaria por vía democrática en América Latina, el problema no es que los demócratas que se nos van se vuelvan autoritarios, sino que se vuelven indiferentes. El indiferente se harta y en algún momento expresa su hartazgo a través de un voto que favorece una opción no democrática por vía electoral. No sé si me di a entender en esto, pero puede ser interesante luego que lo miren con más atención cuando vean estas láminas en su informativo con más paciencia. Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, a los indiferentes en América Latina, desglosados por países. El país en donde existe mayor indiferencia es El Salvador, luego Honduras, Brasil, México, Panamá, Guatemala. Cuando miramos los procesos electorales de Brasil y de México, y los miramos con detalle, estos que acaban de suceder, oh sorpresa, uno de los factores, no el único, pero uno de los más decisivos que hacen que se opte por un gobierno de tipo populista, ya sea de izquierda o ya sea de derecha, es porque el hartazgo de la gente es tal que dice, con tal de que llegue alguien que dé un manotazo y ponga orden,
pues hay que votar, voy a votar y voto de esa manera. No es que estén a favor de la derecha, por ejemplo, en el caso brasileño, si están a favor del orden y digamos, voy a decir, de la firmeza. Igualmente en México, no es que todo México de repente se volvió izquierdista, sino que el grado de hartazgo ante la corrupción y el crimen organizado fue de tal tamaño que se vota por el único candidato que manifiesta su simpatía con ese hartazgo y la manifiesta de manera empática y solidaria, y entonces el mexicano vota por Andrés Manuel López Obrador. Y así otros casos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, la media en esta gráfica. La media es 28 puntos. Más o menos Colombia está a la media. Todos los países que están por encima de la media son países que están en un escenario de posible retorno autoritario por vía democrática, por tener un alto índice de indiferentes que en algún momento se hartan y dan un manotazo. Esos países son República Dominicana, Guatemala, Panamá, México, Brasil, Honduras y El Salvador. En esta otra lámina, ustedes pueden ver un poco la respuesta a la pregunta: si este domingo hubiera elecciones, ¿por qué partido votaría usted? Pues ya cada quien da su respuesta en materia de partido, pero un segmento importante dice: yo no voto por partido, porque no voy a votar, o porque si voto, no voy a votar por el partido, votaré por el candidato. Esto es importante, porque a partir del año 2014, el deseo de los latinoamericanos de votar por partidos es menor que el deseo de los latinoamericanos de votar por candidatos. Es decir, se da un cruce muy importante. Si ustedes ven la rayita roja se levanta y la azul, que es votar por partidos, empieza en su declive. ¿Qué quiere decir? Que el tema de las ideologías y de lo que a veces en cuestiones electorales se llama marca partido, o sea, que la marca del partido es la que atrae, empieza a disminuir. Hoy ser de tal o cual partido es irrelevante. Lo importante es que la persona, por su oratoria, por su personalidad, por su historia familiar, responda a las inquietudes del elector, que en una dosis muy importante es indiferente y ya está harto de la situación. Aquí simplemente describimos a los indiferentes, pero ya lo dijimos, son personas que se alejan de la política porque se dan cuenta que la política es un asco y no se resuelve nada con ella, que no se identifican con la derecha y la izquierda de corazón, aunque de repente puedan votar por una u otra expresión de esta naturaleza. No votan por partidos, votan más por candidatos y muchas veces simplemente no votan, pero el día que votan, votan hartos y desesperados. Aquí habría que decir muchas cosas. Les pido que se concentren en las barritas de la derecha. Aquí la pregunta es: ¿la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno? Y entonces aquí se expresan pues las personas que dicen: a mí me da igual que la forma de gobierno si es autoritaria o democrática. Aquí están las personas que se inclinan más por un gobierno autoritario y las que decididamente son demócratas. Lo interesante de estas gráficas que están a la derecha es que hacen una escalerita. Si ustedes ven, la escalerita es perfecta y continua. El azul más oscuro representa a las personas mayores de 61 años de edad. Por ejemplo, ¿quiénes son los más demócratas en América Latina? Los mayores de 61 años de edad. Y esta simpatía por la democracia va disminuyendo conforme a la edad. Y aquí viene una sorpresa importante en materia de comprensión de la realidad de la juventud latinoamericana. Estos datos muestran que la idea de que el adulto mayor es autoritario y el joven es demócrata por definición, no es así. La población más proclive a optar por un gobierno autoritario o a ser indiferente respecto de qué tipo de gobierno se tiene es la población juvenil. Yo recuerdo mucho una vez un encuentro en el CELAM, hace ya 10 años, una cosa así, donde se hablaba de sociología, digámoslo así, de la vida cristiana en América Latina, y una socióloga brasileña, no me acuerdo su nombre, chiquita, nos explicaba, por ejemplo, por qué tienen más vocaciones algunas agrupaciones al interior de la iglesia que son como más conservadoras, que tienen una disciplina a veces más rigorista, más verticales, etcétera. Y ella arriesgaba una hipótesis, decía, porque en medio de
la incertidumbre posmoderna, el joven posmoderno busca agarrarse de un clavo aunque esté ardiendo, con tal de que sea clavo. Es decir, buscando como seguridad. Dado que el lugar en donde más se experimenta el cambio de época es en los mundos juveniles, en materia de preferencia política, es en donde también se da a veces más la proclividad, curiosamente, hacia las soluciones autoritarias. No sé si me explico. Pasamos a la siguiente laminita, ya es el final de este capítulo político, porque yo sé que el tiempo ya se nos está comiendo. Pero en los grupos, felizmente apareció en varios, que una de las tendencias que más percibimos todos los aquí presentes en materia política es justamente esto, la regresión autoritaria por vía electoral. A esto hoy en América Latina se le llama neopopulismo. Neopopulismo. El neopopulismo no solamente involucra regresión autoritaria por vía electoral, no por vía de golpe militar. Esto es algo interesante de los populismos nuevos. No llegan por un golpe militar. Los populismos nuevos llegan por elección democrática. Es decir, hay ahora un librito chiquito publicado en Alianza Editorial, se lo recomiendo mucho porque es muy chiquito y muy bueno, que se llama El pueblo contra la democracia. El título expresa mucho realmente lo que queremos decir aquí. El pueblo consciente y harto de repente opta por un gobierno con poca afinidad con la propia democracia. Y así de repente aparece alguna figura. Y cuando miramos los neopopulismos en América Latina y también en algunas otras partes del mundo, descubrimos, oh sorpresa, que tienen los siguientes rasgos que nos permiten dar una especie de definición descriptiva del neopopulismo, que dice así: el neopopulismo es el uso demagógico que un líder carismático hace de la legitimidad democrática en el cambio de época, para prometer el acceso a una utopía posible y al darse el triunfo, consolidar el poder al margen de las leyes o transformando estas a conveniencia, erosionando así las formas más elementales de gobernanza, de solidaridad y de libertad. Espero que los venezolanos, los nicaragüenses, los mexicanos nos descubramos un poco en estas definiciones, en esta definición. Hay modalidades, hay matices en cada país. Sin embargo, el perfil peculiar de los neopopulismos contemporáneos tiene estos ingredientes. Líder carismático, ¿no? Aparece un líder carismático que sí le habla al pueblo y que sí sintoniza con él, mientras otros aparentemente más preparados, más duchos, más perspicaces, aunque tengan mejor formación, no logran conectar con el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo no lo reconoce como gente como uno. Segunda cosa, utiliza este líder carismático los recursos propios del cambio de época. Una buena campaña política hoy tiene que ser femenina, juvenil y popular. Es decir, con opción por los pobres. Y cuando un candidato logra leer estas características del momento epocal y crea su discurso, su imagen, su campaña, su propuesta en esta clave, empieza a tener éxito y simpatías. Es decir, se usan los recursos propios del cambio de época, más redes sociales, más cosas así. Promete una utopía, es decir, un topos que no existe. ¿Sí me explico? Promete una utopía, la trata de mostrar como algo deseable y posible, pero al lograr el triunfo, se pasa por el arco del triunfo, pero creo que eso no se va a entender aquí en todos los países, pero digamos, y al lograr el triunfo, le vale un cacahuate el Estado de Derecho y modifica las leyes a modo, para hacerlas a conveniencia, y el efecto inmediato que empieza a suceder es que la capacidad de autoorganización de las sociedades, lo que se denomina gobernanza, empieza a colapsar. Las solidaridades elementales para apoyarse se empiezan a diluir. La libertad para expresar, para asociarme, para juntarme con quien yo deseo, para criticar, empieza igualmente a disminuir. Más o menos eso es lo que, digamos, los principales analistas del neopopulismo contemporáneo miran como rasgos esenciales de lo que está pasando en nuestra región. Oye, pero todo eso está muy mal. ¿Qué oportunidades podemos encontrar aquí? Pues nuevamente, insisto, para no generar un escenario derrotista, este escenario político tan complejo, hoy más que nunca nos invita a los creyentes a volver a leer con cuidado la Sollicitudo Rei Socialis, a volver a leer con cuidado Caritas in Veritate, a leer con gran simpatía la nueva doctrina social de la Iglesia, la nueva síntesis que presenta Francisco. ¿Por qué?
Porque en estos dos documentos que mencioné, Solicitud Rei Socialis, Caritas in Veritate, y en general en todo el magisterio social de Francisco, uno de los temas más claves es la amistad social. No queremos dictaduras y dictadores en nuestros países, queremos salvaguardar un mínimo de libertades para que pueda existir la fe y la vida del Evangelio se pueda dar con un mínimo de humanidad. Necesitamos crear redes de trabajo solidario abajo. En ciencia política contemporánea esto se le llama subpolítica. Subpolítica es la acción por el bien común que no busca el poder, pero sí busca el bien común. Es decir, es hacer el bien de manera solidaria acá abajo y buscar presionar para que haya un cambio, aunque yo, con mi grupo, con mi movimiento, con mi vida personal, no aspire al uso del poder. Esto le llamaba Juan Pablo II crear subjetividad social. Es decir, hacer que la sociedad sea no objeto, sino sujeto de su propia historia. Ahora el Papa Francisco esto le llama pueblo. Pueblo, no masa. Mucha de la teología del pueblo del Papa Francisco nace de ese discursito de Pío XII, terminando la Segunda Guerra Mundial el día de Navidad, en donde explica el Papa el sentido de la verdadera democracia y explica que una cosa es ser masa informe, manipulable por parte del poder, o ser pueblo, con P mayúscula, es decir, sujeto consciente de su origen y de su destino, articulado solidariamente, articulado solidariamente. Si ustedes se fijan en aquel viejo discurso de Pío XII, en la doctrina de la Iglesia como pueblo de Dios, del concilio, en la enseñanza social de la Iglesia, hay muchos ingredientes que nos ayudan a entender que hoy la fe tiene que volver a ser pueblo, que el pueblo, en la medida en que vive la fe y la fe ayuda al pueblo a ser pueblo, tiene un efecto social importante que es que aparece subjetividad social, aparecen movimientos que brotan del pueblo, que si no corrigen todo, al menos ponen diques a los abusos posibles por parte del poder. En materia de desarrollo social, económico, habría que decir muchas cosas. Siempre es útil, aunque yo sé que ya todos nosotros estamos cansados de ver estas grafiquitas, de mirar cómo está la situación de la pobreza en América Latina. Esta laminita ayuda porque es bastante didáctica. Aquí nos muestra un poco cómo estaba el mundo en América Latina hasta el año 2002. En el 97, los que se acuerden, fue la crisis del mundo asiático, una crisis que también se le llamó crisis del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Y en América Latina se vivió pues muy a la latinoamericana. La línea roja muestra el Producto Interno Bruto de los países latinoamericanos. En el año 2002 empieza a mejorar la generación del Producto Interno Bruto y hasta el año 2007 podemos ver que en América Latina se generaban bienes y servicios que se podían monetarizar y constituir Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es un indicador agregado, se construye con muchos ingredientes, en síntesis con bienes y servicios generados en un periodo de tiempo, en un año. Y aquí vemos que América Latina empezó a crecer en materia de riqueza en este periodo, del 2002 al 2007. Por aquí se hizo en el CELAM el libro de Globalización y Nueva Evangelización, acá está parecida, ¿no? Cuando América Latina parece que está generando una gran cantidad de riqueza. Sin embargo, de repente vinieron otras crisis, sobre todo la crisis de las hipotecas en Norteamérica, que generó una crisis también en Europa y prácticamente en todo el mundo, y el Producto Interno Bruto de América Latina a partir del año 2010 va en picada. Y aunque hay una ligera recuperación en el año 2016, en general seguimos con una tendencia descendente. América Latina no crece, sino decrece. Prácticamente en todos los países de América Latina se crece menos del 2%, es decir, con un ritmo de crecimiento que no ayuda a que realmente la pobreza se abata. Lo único que logra es que medio se estabilice en la gran mayoría de los países, salvo en México, que ahí sí, ni con generación de riqueza se abate la pobreza, sino que aumenta. La línea azul marca otra cosa totalmente distinta, no es Producto Interno Bruto, sino son expectativas a futuro. Oiga, ¿usted cree que la vida va a estar mejor el siguiente año?
Y entonces los latinoamericanos, lo que muestra esta línea azul es que somos un pueblo muy esperanzado, que sobre todo a partir del año 2013, con todo y la baja en el crecimiento, por procesos electorales, por visitas pontificias, por lo que sea, queremos tener esperanza de que el siguiente año va a ser mejor. ¿Por qué les pongo esta lámina? Porque esto nos muestra que realmente América Latina quiere algo mejor, tiene esperanza de que esto sea posible. Y aunque los indicadores empíricos muestran que la cosa no ha ido bien, sin embargo el latinoamericano dice que el próximo año será mejor, será mejor, será mejor. Ha ido bajando un poco, pero en general la expectativa de que el siguiente año será mejor se mantiene. Aquí ustedes pueden ver un dato complementario, contradictorio en algunos puntos al anterior. Aquí ustedes pueden ver un poco cómo se califica la situación general de un país. Ahí están todos los países de América Latina. ¿Cómo se califica? ¿Buena o mala? Entonces, las franjitas azules claros son buenas, son las personas que dicen, no, la situación de mi país es buena. Las rojas es mala. Y en verde está la resta. Si le restas las buenas a las malas, pues te sale un cierto número. Lo interesante de esta gráfica es que en todos los países de América Latina, salvo Chile, el neto es negativo. Es decir, ganan más las expectativas negativas que las positivas en esta medición. Quiere decir que hay conciencia en América Latina de que la situación económica actual del país no es buena, salvo los chilenos, que creen que su situación económica es buena, principalmente hay más población que cree que es buena que mala. En Bolivia está a la par, pero en todos los demás países la situación económica del país no es satisfactoria para la mayoría de la población. Ahora sí ya vemos pobreza. La pobreza en América Latina ha ido disminuyendo, es un hecho empírico, ahí está medida por la CEPAL, ahí está el número de pobres en América Latina. En el año 2002 había 44.5% de pobres en América Latina, hoy hay 29.6%. Déjenme ponérselas mejor en millones para que lo vean más feo, ¿no? 226 millones de pobres, hoy hay 182 millones de pobres. Regreso a los porcentajes. Sí ha habido un descenso de la pobreza en América Latina, sí ha habido un descenso. La pobreza extrema también tuvo un descenso, pero ha ido incrementando. Ya llevamos 2 años en donde la pobreza extrema aumenta en América Latina y la pobreza también está empezando a partir del año 2016 a levantar otra vez, a aumentar otra vez en América Latina. ¿Qué quiere decir? Que ciertamente hubo un buen desempeño en materia de desarrollo económico y de ingreso y de ingesta calórica para los latinoamericanos, al menos hasta el año 2015. Pero a partir del año 2015 la situación otra vez vuelve a ser preocupante y no logramos remontar realmente el problema de la pobreza. Si sumamos los pobres con los pobres extremos, pues nos da un porcentaje monumental. O sea, prácticamente 30% de la población de América Latina es pobre y 10% es extremadamente pobre. Entonces, la suma da algo así como que el 40% de la población de América Latina está debajo de la línea de pobreza, al menos en términos de CEPAL. Banco Mundial la mide de otra manera y así hay otras formas de medir, pero sin casarnos demasiado con los métodos, ahorita simplemente el mensaje es que sí se hizo algo bien durante algunos años y luego comenzó otra vez a volverse casi insuperable el problema. Como siempre, la historia de la pobreza también hay que contarla en términos de equidad, es decir, la brecha que hay entre los más ricos y los más pobres en América Latina es muy grande. Somos la región más inequitativa del mundo. No es Asia, no es África, somos nosotros, en donde los ricos están más lejos de los pobres en materia de división, de quintiles, se denomina, de quintiles. Aquí ustedes pueden ver, con el azul más oscuro, la inequidad en el año 2002 y con el grisecito más claro, la inequidad en el año 2017. Sí ha bajado la inequidad, ¿cómo no? Aquí está el concentrado de América Latina. Así estábamos en el año 2002 y ahora estamos así. Conforme más nos acercamos a cero, la inequidad disminuye.
Sí ha bajado. Sin embargo, hay países en donde la inequidad es escandalosamente, bueno, ha bajado de manera importante. Por ejemplo, en Bolivia la inequidad es uno de los países donde más ha bajado. ¿Eso qué quiere decir? Que hay algo que se está haciendo bien en Bolivia, aunque a algunos no nos caiga bien el señor Evo Morales, en este tema algo sí se está haciendo bien aquí. Igualmente en Guatemala, aquí hay algo que se está haciendo bien porque ha habido un cambio importante del 2002 al 2017. En fin, sin embargo, hay países en donde la inequidad es más o menos constante y no, con todo y su gran potencial, por ejemplo, México no logra salir de un esquema altamente inequitativo. Para ir avanzando más a otros asuntos y aburrirlos menos, ¿de qué depende de que un país salga de la pobreza y disminuya su brecha en materia de equidad? Hay muchos factores. Uno de los más importantes es el gasto social, es decir, invertir, o sea, que los impuestos se inviertan en cosas que inciden de manera directa en salud, en empleo, en educación, en mejores condiciones de vida. ¿Para qué? Pues para que las personas tengan verdaderamente más oportunidades para sobrevivir. Y aquí sí hay una cosa interesantísima, hay una clara división en materia de gasto social en América Latina. No es lo mismo América Latina en el Cono Sur, en donde ha habido importante inversión en gasto social, que en Centroamérica, México y República Dominicana, en donde el gasto social es más bien moderado. ¿Por qué pongo esto? Porque sí es muy nítido que en el Cono Sur se ha creído en el gasto social y por eso en algunos países del Cono Sur, indiscutiblemente, la brecha entre ricos y pobres es menor. Algo habrá que aprender del Cono Sur por parte de los países de Centroamérica, México y el Caribe. Cuando a la gente en América Latina se le pregunta cuál es el problema más importante del país, salen un montón de respuestas, pero resumiendo todas digamos en conceptos más amplios, sale lo que está aquí en esta gráfica. El principal problema de América Latina para el latinoamericano es el problema económico, es decir, el desempleo, la economía, la pobreza, la mala alimentación y los bajos salarios. Eso da un 35% de lo que se considera que es el problema más importante. Y en segundo lugar, delincuencia e inseguridad. Delincuencia e inseguridad. Esos son las dos grandes lacras de América Latina y en las que seguramente como iglesia tenemos mucho que hacer. ¿Por qué? Porque como decía, desde Pablo VI y los padres de la iglesia, son hasta más radicales que el propio Pablo VI, porque en Cristo, porque en los pobres, Cristo tiene como un sacramento. Es decir, porque hay una presencia especial de Cristo en los más pobres. Y dos, porque en América Latina este sacramento tiene una cantidad, cuantitativamente es abrumador. Es abrumador. La solidaridad de la iglesia hacia los más pobres entonces tiene un fundamento cristológico, pero en América Latina además una justificación plena en materia cuantitativa, porque con tantos pobres es imposible generar un clima de mayor desarrollo para nuestras naciones. A nivel más social y cultural, podemos ver que también el cambio de época está afectando importantemente el perfil de la sociedad latinoamericana. Aquí ustedes pueden ver pirámides poblacionales. No vamos a entrar a los detalles, simplemente algo que a lo mejor ya han revisado ustedes en otras ocasiones es, durante muchos años se dijo que América Latina era un continente, una región juvenil, de jóvenes. ¿Por qué? Porque la pirámide poblacional tenía más o menos esta forma. La base era muy ancha, es decir, había muchos jóvenes y ya conforme uno va subiendo en edad, pues iban disminuyendo, ¿no? Pues eso es muy bueno, ¿no? Una base ancha, muchos jóvenes, el futuro es de los jóvenes son la esperanza de América Latina. Pues claro, en los años 70, 80, 90 eso se podía decir con toda tranquilidad y seguridad. Sin embargo, principalmente el uso de anticonceptivos ha hecho que el número de jóvenes disminuya y la pirámide poblacional en América Latina hoy ya no es una pirámide, hoy se parece más como un muffin o un panquecito que tiene la base pequeñita, la cintura así gordita como su servidor, así como forma de panquecito, y luego ya viene aquí un copetito, ¿no? Esta figurita lo que significa es que los jóvenes de los años 70 y 80 hoy son los adultos en el año 2019.
Y son los adultos mayores del año 2050. En otras palabras, no hay manera fiscal de sostener a los adultos mayores del año 2050 si los jóvenes son tan pocos, porque no va a haber capacidad de generar impuestos, recursos fiscales para sostener las necesidades de los adultos mayores del año 2050. Se lo estoy diciendo en estos términos para que se vea lo grave del problema de los procesos de envejecimiento poblacional en América Latina. Para que los adultos mayores del año 2050 puedan tener salud, puedan tener cuidado, puedan tener atención, puedan morir con un mínimo de dignidad, etcétera, se requieren recursos fiscales. No va a haber suficientes jóvenes que produzcan esos recursos fiscales. La mala noticia es que los adultos mayores del año 2050, a lo mejor algunos estamos por aquí. No sé si me explico. Estamos por aquí. Por eso, en materia de desarrollo, y en contra de lo que dicen algunos economistas, sobre todo del mundo anglosajón y de la izquierda latinoamericana, la mejor solución para promover el desarrollo de las naciones es que las familias sean grandes y fuertes. La familia en América Latina sigue siendo una especie de sistema de seguridad social no oficial. Cuando el hijo se queda sin trabajo, pues se le echa más agüita a los frijoles y se comparte lo poco que hay. Y de repente el otro hermano le presta y de repente los papás envejecen, pero son 6 hermanos, pues entre los 6 los sostienen y se muere uno, pues ahí se cuida la viejita que sobrevive, etcétera, entre los varios hermanos. Y entonces de esta manera, por ejemplo, el adulto mayor logra sobrevivir en América Latina. El tipo de familia que tiene más tasa de crecimiento, aunque no es la más grande, pero la que está creciendo más rápidamente en América Latina, es la familia ampliada, no la familia nuclear. La familia ampliada es la familia que incluye al sobrino, al nieto, a la gallina, al perico, al sobrino, a la tía que ni siquiera es tía, pero se le llama tía. No sé si me explico. Ese tipo de familia sigue existiendo en América Latina y sigue haciendo fuerte a América Latina y da, además de tener un alto contenido religioso, ético, bonito, genera un sistema de seguridad social eficiente. Por eso es importante apostar por la familia y por el matrimonio en América Latina, además por razones evangélicas, cristianas y éticas, por razones de eficiencia fiscal, porque teniendo hijos se generan soportes fiscales y solidarios que eventualmente pueden mantener a las generaciones de adultos mayores del futuro. Esta lámina puede parecer una trivialidad. Bueno, y pues esta sociedad que está envejeciendo, ya hay países que tienen menos del 2.1 de tasa de reemplazo poblacional y por lo tanto que ya están medio metidos en un cierto envejecimiento poblacional. Bueno, ¿qué consumen? ¿Cuáles son los bienes más característicos de esta población que está teniendo una transformación demográfica? Pues es muy bonito ver que en América Latina prácticamente 9 de cada 10 personas tienen al menos una comida completa al día. Pues qué bueno, quiere decir que en América Latina problemas de hambre, lo que se dice hambre, pues sí hay, pero al menos hay una comida al día. Al menos en 9 de cada 10 casos, 96%. Eso es muy bueno. También que haya agua potable en América Latina, pues en una alta proporción, pues es muy bueno. Pero lo interesante es fijarse que el tercer bien más y mejor distribuido en América Latina son los teléfonos celulares. Son los teléfonos celulares. Ya no les menciono otras cosas, simplemente les pido que se fijen en las flechitas rojas. Con 89% está la distribución de teléfonos celulares, 47%, es decir, 1 de cada 2 latinoamericanos además tiene un smartphone. Todo esto es población de más de 18 años, esto es población de más de 18 años. Pero 1 de cada 2 latinoamericanos tiene un smartphone, mientras que solamente el 32% tiene automóvil. ¿Por qué les pido que se fijen en esto? Porque el peso que está teniendo la irrupción de las nuevas tecnologías en la transformación cultural de América Latina, sobre todo en las poblaciones juveniles, es monumental. No hay palabras, o sea, cualquier adjetivo que yo ahorita ponga para calificar esto como grande, como monumental, se queda corto. Es muy alto lo decisivo que tienen las redes sociales, el internet, el teléfono celular y más si es teléfono inteligente. Es muy alto.
El consumo, por ejemplo, de redes sociales en América Latina está así. Es un poco distinto al que hay en países anglosajones o europeos. El instrumento de red social más usado en América Latina es WhatsApp. Indiscutiblemente el WhatsApp es el modo de comunicación, no solo de las élites oligarcas, sino aún de las clases populares. WhatsAppear se ha vuelto el deporte universal. Los presbiterios tienen su grupo de WhatsApp, ¿no? Todos los presbiterios tienen su grupo de WhatsApp y ahí se comunican los chismes, los chistes, las desinformaciones, las fake news eclesiásticas del momento. Ahí está todo. ¿Sí me explico? Y en segundo lugar, Facebook. En segundo lugar, Facebook. Tercer lugar, YouTube, luego Instagram, Twitter, etc. Consumo de Facebook en América Latina por país, ahí está. A mí me sorprendió mucho ver esto, ¿no? Que el mayor consumo está en Costa Rica, República Dominicana y Venezuela. Venezuela es un país de altísimo consumo de Facebook. ¿Eso qué quiere decir? Que mucho del cambio, para bien o para mal, que haya que tener en Venezuela, se hará a través de un uso eficiente de redes sociales. Y los países con menos uso de Facebook son Nicaragua, Paraguay, Guatemala, Honduras, ¿no? Son los que son de bajo consumo de Facebook. ¿Por qué les menciono las redes sociales? Porque las redes sociales no solamente son fuente de información, sino son fuente de relación, de afecto, de desafecto, de encono, de controversia, de socialización de ideas, de valores, de costumbres a nivel global y con una penetración sin precedentes. Les menciono también un poco a propósito de esto, ¿por qué? Porque, como vamos a decir al final, hoy parte de la difusión de las ideas del pensamiento católico, de lo que está pasando en la propia iglesia, se vehicula por estas redes. Y si hoy nos lo decía Monseñor Oscar Rodríguez hace rato, el Papa Francisco, por ejemplo, está bajo ataque, un 90% de este ataque se da justamente a través de las redes sociales. Las críticas teológicas, que si Amoris Laetitia dice esto o aquello, que si el sínodo de la Amazonia, que si la reforma de la curia, podrían parecer discusiones como de la alta élite eclesiástica. Y sin embargo, en el momento en que penetran a las redes sociales, penetran al pueblo sencillo. Y hoy hay mucha gente sencilla que no tiene gran perspicacia ni capacidad de análisis, pero que consume redes sociales, que se informa que el Papa Francisco ha sido declarado hereje por 18 pseudointelectuales que así lo piensan. Por cierto, varios latinoamericanos, 2 de ellos chilenos, por cierto. 2 de elellos chilenos, Claudio Pierantoni y otro individuo ahí chileno. O sea, esas cosas que hace algunos años, como las controversias del concilio, pues las conocían los expertos en teología, etcétera, hoy bajan y tienen efectos pastorales. Y si las redes sociales son así de usadas, y el fiel religioso, la señora, el comerciante, a veces hasta el campesino, está de vez en cuando consulta su red social para ver lo que dicen de la Virgencita, del Papa, del Obispo, de la pastoral, de repente se topa con estas notas y hay un efecto pastoral indiscutiblemente negativo, porque las redes sociales están vehiculando mensajes que antes eran muy técnicos y ahora son muy populares. En fin, es una cuestión eclesiástica ahorita que les comento rápidamente. Pero esto es mucho más potente en otros temas, muchísimo más potente. Como ustedes saben, se ha ido popularizando una clasificación etaria muy poco formal, pero más o menos es así, de decir que hay generaciones entre los jóvenes. Generación de baby boomers, todos los que son mayores de 52 años. Generación X, los que están de 37 a 51 años. Generación Y, de 24 a 36. Generación Z, que es la que más nos interesa, son menores de 23 años. Es decir, hay generaciones. Digamos, estos son los que a veces de manera genérica se denomina millennials, ¿no? Pero los millennials se pueden subdividir en generaciones Z, Y, X, etcétera, ¿no? Por ejemplo, la gran mayoría de los que estamos aquí somos baby boomers, ¿no? 52 años o más. Usted es un chavalito, ¿no? Usted tiene 52, ahí está, somos de la misma edad. Pero un poquito más abajo, a lo mejor el joven presbítero de 37 añitos, pues es generación X. Cuando se le pregunta a estas generaciones, ¿qué piensa usted? ¿Usted es heterosexual u homosexual? Usted. No si está a favor o en contra, sino usted. Pues resulta que la gran mayoría de la tercera edad aquí reunida, o sea, de los baby boomers que somos nosotros, pues pensamos, el 90% dice, yo soy heterosexual, ¿no? Ahora sí que yo soy pecador, pero conforme a la naturaleza, ¿no? Yo soy heterosexual.
Pero si ustedes se fijan, conforme va disminuyendo la edad, resulta que la generación Z se identifica solo con la heterosexualidad en 73%. 73% en América Latina. Esto no es Europa, esto es América Latina. Les pido que se fijen ahora en esta otra flechita que está acá. No se ve porque está medio borroso aquí en la pantalla, pero dice aquí, la segunda columna que no analizamos es la de homosexualidad y esta es la de bisexualidad. La generación Z se identifica en un 18% como bisexual. Aquí el concepto de bisexual que se utilizó es muy amplio. Es lo que en los países anglosajones a veces también se denomina no definido. Es decir, son las personas que están experimentando diversas experiencias sexuales, todavía no quieren definirse por homosexual o heterosexual, y están, digamos, en un proceso abierto, experimentando cualquier forma de identidad sexual, de identidad de género y de rol sexual. Lo interesante es que los jóvenes menores de 23 años, en un 18%, se autodenominan bisexuales. Es decir, así de abiertos y hasta eventualmente pueden tener prácticas sexuales con ambos sexos. Pasamos a las columnas más del final y pasamos al tema religioso. Simplemente la generación de nuestra edad, más o menos, pues en un 68% se considera religiosa. Se considera religiosa. Sin embargo, la generación Z solo en un 52% se considera religiosa. Es decir, la diferencia entre, por ejemplo, mi hijo de 21 años y su servidor que tiene 52 es de prácticamente 20 puntos. O sea, hay una brecha monumental en materia de afinidad con la experiencia religiosa. El joven hoy dice, yo no soy religioso. Aunque sí puedo ser espiritual, no soy religioso. Y si me preguntan cuál es la diferencia en eso, poco importa, porque la idea es, sí creo en Dios, pero no en la iglesia. Sí me considero espiritual, pero no con una religión definida. Puedo tener práctica de esta o de aquella, o de repente alejarme y seguir admirando ciertas cosas, en fin. Mientras que las personas de nuestra generación decimos, bueno, si eres religioso es que perteneces a una iglesia, tienes una cierta práctica cotidiana. Y ya termino con un punto delicado, el uso de anticonceptivos. Las personas mayores de 52 años utilizan anticonceptivos en un 49%. Es decir, más o menos 1 de cada 2 mayores de 52 años está a favor del uso de anticonceptivos. Sin embargo, conforme va disminuyendo la edad, la simpatía por los anticonceptivos aumenta vertiginosamente. La generación Z, es decir, menores de 23 años, simpatizan con los anticonceptivos en un 85%. 85% en América Latina. Esto es muy alto, muy alto. ¿Está usted de acuerdo en la unión de personas del mismo sexo? Nosotros, 43%. La generación Z, 85%. Es decir, muchos jóvenes hoy que son heterosexuales y se autodefinen así, se les pregunta por la unión de personas del mismo sexo y dice, aunque yo no sea homosexual, estoy a favor, porque ¿qué tiene de malo que se quieran? Y el porcentaje no es menor, es 85%. Una pastoral juvenil indiscutiblemente tiene que tomar en cuenta este dato, no para legitimarlo, sino para entender que este es el punto de partida. Hoy casi 9 de cada 10 jóvenes están a favor de la unión de personas del mismo sexo en América Latina, menores de 23 años. De manera espontánea surge esa simpatía por la unión de personas del mismo sexo. Y el trabajo pastoral comienza justamente así. Bueno, pero ¿por qué la iglesia se opone? En casi cualquier reunión de pastoral juvenil, aunque no tenga esta temática, no sé si les ha pasado, a la hora de las preguntas, un joven levanta la mano y dice, bueno, pero ¿por qué la iglesia se opone a las uniones del mismo sexo? Ya es una pregunta, vaya, de cajón, ya uno tiene que llevar en la agenda la respuesta a esa pregunta. Lo importante es que la respuesta sea existencialmente interesante, aunque no lo resuelva todo. Porque si no es una respuesta aparentemente muy ortodoxa, pero no existencialmente interesante, perdemos al joven. Perdemos al joven. Uy, pues esta iglesia no entiende. No sé si me explico. La última flechita es, las dos últimas son aborto y consumo de marihuana, es el mismo fenómeno.
Entre nosotros puede haber un rechazo todavía muy grande al aborto, pero en las nuevas generaciones hay una aceptación que en algunos casos ha de ser esto posible. Igualmente en el consumo de marihuana. Ya para ir ahorrando el tiempo, no voy a tocar el tema migratorio, simplemente decir que hay al menos 5 países en América Latina en donde el tema migratorio es altamente problemático. ¿Por qué? Porque las personas jóvenes, migratorios acá, más adelante. Perdón, me salté de lámina y me confundí, perdonen ustedes un minuto. Aquí, esta es otra medición, esta es de CEPAL, es un poco más exacta que la que ustedes vieron en la anterior, sobre simpatía con matrimonio entre personas del mismo sexo. En Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, México, hay una amplísima simpatía entre personas menores de 30 años a favor de los matrimonios del mismo sexo, y las resistencias más bien se presentan entre personas que son mayores de 30 años en toda la región. Consumo de marihuana en Chile, pero aquí está marihuana, Chile, Uruguay, principalmente son los países más favorables a que los jóvenes consuman marihuana. Las personas menores de 29 años en Chile, muy favorables al consumo de marihuana, y en general en toda la región todavía esto no se populariza como una tendencia decisiva. Ustedes pueden ver que la gran mayoría de países, por ejemplo, de Panamá hacia acá, aunque sí hay alguna simpatía por el consumo de marihuana entre los jóvenes, no es muy alto. Realmente el problema fuerte está aquí en Chile. En Uruguay sí, pero en un porcentaje mucho menor. Aquí las barritas son edad. La roja es de más de 30 años, esta es de 16. O sea, prácticamente, o sea, no es tan preocupante como lo que sí en Chile aparece, o sea, fuera del estándar de la región, ¿no? Fuera del estándar de la región. En tema de aborto, la CEPAL ha hecho este análisis y me atreví a poner hasta el texto tal y como lo redactó la CEPAL porque es muy interesante y creo que también nos da una oportunidad interesante a nivel pastoral. Dice así: con respecto a la legalización del aborto, otra materia valórica que usualmente genera gran controversia, los porcentajes de aceptación sistemáticamente son bajos en América Latina. El promedio regional alcanza 2.86 puntos en una escala de justificación del aborto que va del 1 al 10. Los jóvenes presentan una aceptación mayor que sus pares adultos en la región, al igual que los hombres jóvenes versus las mujeres jóvenes, aunque en ambos casos la diferencia es bastante mínima. Según un autor que analiza estos datos y que encontró resultados similares, nada más que hace muchos años, en el año 2009, el bajo apoyo al aborto se debe a que la religión es un factor importante en la conformación de opiniones en Latinoamérica, y los países con mayor proporción de creyentes son los que presentan mayor rechazo al aborto. Entonces, con todas las campañas y toda la cosa que sucedió en Argentina el año pasado, etcétera, todavía, al menos en las mediciones de la CEPAL, la simpatía por el aborto entre los jóvenes no es tan fuerte como se da en otras regiones del mundo, sino que al contrario es más bien baja. Ya para ir terminando, simplemente les platico. Aquí estaba la lámina de migrantes que quería mostrarles hace rato, que el tema migratorio es un tema complejo, como se señalaba en alguno de los grupos. Las tradicionales migraciones que había en América Latina rumbo a Estados Unidos hoy están complementadas con migraciones hacia los países vecinos, y esto es un fenómeno indiscutiblemente nuevo, y lo que, como alguien muy agudamente señalaba en uno de los grupos, lo que genera es que los que principalmente rechazan a los migrantes muchas veces son los más pobres, porque se sienten desplazados en materia de fuerza laboral por los que recién llegan y ocupan pues trabajos muy sencillos que antes eran ocupados por nacionales. Aún así, con todo el problema migratorio que es grande, que es nuevo y que nos ha sorprendido a muchos, cuando se le pregunta a los latinoamericanos: oye, los migrantes vienen a competir por nuestros puestos de trabajo, ¿estás de acuerdo o no? O sea, el migrante te va a quitar tu trabajo, ¿estás de acuerdo o no? Pues el color rojito significa estoy de acuerdo.
El color violeta significa estoy en desacuerdo. Y aquí lo interesante es ver que sí hay algunos países, sobre todo este que es Chile nuevamente, en donde la preocupación por la migración es altísima y valdría la pena, cosa que su servidor no ha hecho, investigar por qué es tan alta, por qué los chilenos ven como una amenaza tan increíblemente grande. Es decir, los altos niveles de bienestar en Chile no han hecho, pareciera, que el chileno sea, por tener más recursos, más capaz de ser solidario y atender las necesidades de los pobres que llegan de otros países, sino al contrario de ver peligrar su bienestar con la llegada de los inmigrantes. Pero en fin, eso valdría la pena analizarlo con más cuidado. Y finalmente, en este tipo de evaluaciones se mide la confianza a las instituciones. Se mide al ejército, a los partidos políticos, a los congresos, a los gobernantes y a la iglesia. Primero veamos los partidos políticos. O primero miremos que todas las instituciones han caído en su confianza en América Latina. Todas han experimentado un cierto descenso, no solo la iglesia, todas. Sin embargo, los partidos políticos están hundidos. Hoy solamente el 13% de la población latinoamericana confía en los partidos políticos. En los gobiernos, solamente el 22% de la población latinoamericana confía en los gobiernos. Y ustedes también ahí pueden ver que hay una línea descendente desde el año 2009 muy clara que dice que cada vez es menos creíble y confiable el gobierno que hoy tenemos en América Latina. Y la iglesia, hoy por hoy, al menos de acuerdo a las mediciones del Latinobarómetro, sigue siendo la institución más confiable. De hecho, la distancia entre la primera y la segunda institución más confiable es muy grande. Es de prácticamente 20 puntos. La institución más confiable es la iglesia. A lo mejor hay que ponerlo en plural, las iglesias, pero principalmente aquí se está mirando a la Iglesia Católica. Y segundo, las Fuerzas Armadas. Pero la distancia es de 20 puntos. Y los partidos políticos, y en fin, están allá en el fondo de la cadena alimenticia. O sea, están hasta abajo. ¿Por qué me gusta poner esta lámina? Pues para decir algo que a veces yo sé que no se entiende del todo bien, pero se los digo de la manera más ruda posible. La iglesia en América Latina tiene más poder del que se cree. Esta es confianza ciudadana. Muchas veces en los diálogos con los gobiernos, los obispos se sienten un poco como en desventaja. Gobierno fuerte porque tiene recursos, tiene poder económico, militar, etcétera, y la iglesia como que un poco agachada, como débil, en fin. En términos de confianza social la cosa no es así y los gobiernos lo saben. Esto, en fin, yo no tengo palabras para ser más elocuente, pero los gobiernos saben que la iglesia en América Latina sigue siendo la institución de mayor confianza social. Mientras que sus partidos políticos y sus gobernantes, al contrario, están normalmente acá abajo, aunque tengan recursos y mecanismos de presión efectivos. La confianza en la iglesia ha descendido, sobre todo a partir del año 2011. Aquí podemos ver, allá por el año 98 estábamos en 78%, ha habido una serie de vaivenes, pero en el 2011 estábamos en el 73% y luego viene un descenso a 63%. ¿Qué quiere decir? Que más o menos en 8 años ha habido una caída de 10 puntos en la confianza a la iglesia. Han caído todas las instituciones, pero no nos debe de consolar eso, porque sí hay un deterioro en la respetabilidad y confianza a la iglesia. Por supuesto, hay países que tienen muchísimo más desgastes en este tema. Es muy evidente el tema de Chile, que solo tiene 27% de la confianza social, mientras que en Paraguay hay el 82% de la confianza social. Es decir, el caso chileno sí amerita un análisis peculiar porque jala todos estos números hacia abajo. Sin meternos ahorita en el análisis de cada país, sí hay que ver que se está presentando un deterioro en la confianza. Aún hay confianza. Y tal vez lo que el analista en términos prospectivos tiene que decir es, esta especie de bono que aún existe social de confianza hacia la iglesia, no hay que desperdiciarlo ni malbaratarlo. Es el momento en que, al contrario, aún sería posible revertir la tendencia descendente. ¿Por qué? Porque esta es la institución más confiable.
Una sociedad sin instituciones no existe. Cuando las instituciones caen en su credibilidad, quiere decir que la sociedad se está deteriorando en varios de sus ingredientes más esenciales. La iglesia es la institución, digámoslo así, más sólida en términos de confianza. Hay que intentar remontar esto, generando confianza. ¿Cómo se genera la confianza? Es decir, ¿cómo hacer que otra vez vuelva la gente a ver en el cristianismo y en la iglesia una propuesta existencialmente creíble e interesante? Pues desde mi punto de vista, los caminos de América Latina no están cerrados en ningún rubro, sino al contrario, están muy abiertos. Pero para verlos abiertos sí necesitamos cambiar nuestra manera de interpretar la historia. Hay una gran cantidad de personajes y grupos, aún al interior de la iglesia, que creen que el mundo es malo y va a lo peor. Y que el mundo bueno fue allá en la Edad Media, pero vino una crisis malévola y todo se está derrumbando. Esta interpretación de la historia era la interpretación que en la época del concilio tenían algunos de los más importantes miembros de lo que se denominó Internationalis Cetibus Paribus, es decir, un grupo de obispos conciliares que veían al mundo como un gran enemigo a vencer. Eran los obispos que pensaban que había que hacer como comunidades cerradas en donde se protegiera, digamos, el último rescoldo de la cristiandad. Pero gracias a Dios, este pequeño grupo que veía como un peligro la libertad religiosa, el diálogo ecuménico, la reforma litúrgica, la doctrina social de la iglesia más contemporánea, ya la criticaban, este mismo grupo que declaraba al Papa Pablo VI hereje en un cierto momento, etcétera. Este pequeño grupo no triunfó. La interpretación de la historia del concilio no es esa. El mundo, más que un enemigo, es un espacio de oportunidad para que la iglesia exista en él. Baltasar tiene un pequeño librito muy complicado de entender, muy chiquito, pero muy poderoso, al menos en su título, que se llama Cor Mundi, corazón del mundo. Y la hipótesis de ese librito es: la iglesia es el corazón del mundo. Por supuesto que la iglesia no puede ser enemiga del mundo, porque es el corazón del mundo, es lo que le da vida al mundo y sentido a la historia. Esta cosa que puede ser muy eclesiológica, es importante que tenga impacto pastoral en nuestra manera de entender las cosas. Cuando vemos, por ejemplo, la ideología de género, todos nos lamentamos que exista la ideología de género, una ruptura entre la identidad sexual y las maneras de vivirla, y que haya campañas a favor de la ideología de género por una serie de grupos, de ideólogos, de instituciones internacionales, etc. Pues sí es un problema, por supuesto, pero es también una oportunidad, carámbanos, de afirmar con vigor y con razones, de una manera existencialmente atractiva, la verdad del hombre en materia de amor, de sexualidad. Y muchas veces perdemos esa batalla, por ejemplo, contra la ideología de género, no tanto porque los que la financian sean muy poderosos, sino porque de nuestro lado usamos los argumentos más débiles y más pobres para defender el matrimonio heterosexual y monogámico, para defender que la familia es el lugar donde se educa a las personas en su identidad sexual y hasta en sus maneras de vivirla, es decir, en su identidad de género. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque hoy sí una tendencia que estamos viviendo cada vez con más fuerza al interior de la iglesia es la existencia de personas y grupos que al reaccionar a los enemigos, por ejemplo a la ideología de género, reaccionan en nombre de la iglesia utilizando argumentos pobres que hacen quedar muy mal a la iglesia. Vean ustedes las batallas de género o vean las del aborto, en donde muchas veces se libran no con lo mejor de la sabiduría cristiana en estos temas, sino diciendo verdaderas chabacanadas. Les voy a poner un ejemplo mexicano, pero entiendo que también ha cundido por otras partes de América Latina y de España. Y es la campañita que algunas personas han hecho a través de algún camioncito por ahí, poniéndole una frase: queremos menos ideología y más biología. Como diciendo, lo natural es la biología, como si la ley natural fuera el impulso espontáneo y biológico de tipo heterosexual. Cualquiera de ustedes que haya estudiado ley natural en sus estudios seminarísticos o a lo mejor en su especialidad en teología moral, recordará que lo natural de la ley natural
no es ni lo instintivo ni lo espontáneo. Es decir, mal argumento, argumento naturalista, biologicista. Algunos quisieron también en algún momento atacar o defender a la humana evite usando estos argumentos biológicos, creyendo que lo natural de los métodos naturales era lo biológico y lo antinatural era el látex del condón. Por amor de Dios, los métodos anticonceptivos son contrarios a la ley natural, pero no por el látex, sino porque son contra rationem, porque son contrarios a la recta razón. Lo natural de la ley natural es lo racional. Son los bienes que la razón puede descubrir como objetivamente buenos para la dignidad de la persona humana a través de la razón, no a través del instinto o la pulsión. Yo sé que este tema amerita más precisiones ahorita un poco académicas que no vienen al caso. El punto es, cuando se defienden cosas valiosas como la vida humana naciente, el matrimonio y la familia, la democracia o una economía más socialmente responsable, lo importante es que los católicos brillemos porque las defendemos con razones más que con pasiones. Hay una gran cantidad de pasión y de encono en las sociedades de América Latina. Y si nosotros ingresamos igual con pasión y con encono, no con razón y con argumentos, lo más probable es que polarizaremos más el ambiente y muchas veces perderemos, supuestamente habiendo dado una gran batalla, pero habiendo desperdiciado los recursos que la sabiduría cristiana sí nos da para emprender estas batallas con razones y no solamente con esfuerzos que a veces hasta se tornan violentos. Por eso su servidor se atreve a decir, para que estos escenarios difíciles se vuelvan oportunidad, sí hay que echar mano de lo que la Iglesia sabe y ha acumulado a lo largo de su historia, de su patrimonio, en parte reflexivo, que sí se requiere familiarizarse con él para dar una gran batalla cultural nueva, indiscutiblemente. Segunda cosa, la Iglesia posee una gran responsabilidad en todos estos asuntos, que aunque a veces involucran aspectos técnicos, sin embargo, en la medida en que la Iglesia opta, por ejemplo, por defender la dignidad de los más pobres, deja de defender su propia realidad y opta por defender la realidad del pueblo. Les pongo un ejemplo histórico para no hacer más teoría. En Polonia, en la Segunda Guerra Mundial y luego después de que cuando ya acaba la Segunda Guerra y que llegan los comunistas, los obispos decían cosas así. Había un grupo de obispos que decían, defendamos los derechos de la Iglesia delante de estos pseudoderechos que ha impuesto el Estado comunista opresor. Y otro grupo de obispos dijeron, no defendamos los derechos de la Iglesia, defendamos los derechos del pueblo, aun del que no sea miembro de la Iglesia. Y colocándonos del lado del pueblo, la Iglesia construirá su futuro. Y hubo tensiones en el episcopado polaco, porque era como, casi le sonaba natural, hay que defender a la Iglesia ante el comunismo. Pero un sacerdote, que luego sería obispo auxiliar de Cracovia, un tal Wojtyła, dijo, no, hay que defender al pueblo y acompañarlo, aún al no creyente, porque defendiendo los derechos del pueblo, afirmamos la verdad del hombre según Cristo. Y entonces nace una nueva experiencia que al final de la historia fue menos glamorosa, parecía más tibia al principio, porque parecía condescendiente con el enemigo. El señor Wojtyła hablaba con el Partido Comunista, buscaba un espacio de negociación, y había otros obispos que eran más de confrontación y de choque, ¿no? Y querían así como que emprender una cruzada. Al final de la historia, la estrategia de Wojtyła fue muchísimo más beneficiosa para el bien de la sociedad y de la Iglesia, por ejemplo en Polonia. Mutatis mutandis, me parece que los escenarios que hoy tenemos enfrente en América Latina también exigen renovar nuestra actitud en esta clave. Necesitamos volver a mirar al mundo con simpatía, aún al mundo herido y lleno de errores, y desde esa simpatía elemental, que es simpatía cristiana, afirmar la verdad del hombre según Cristo, afirmar a Cristo valerosamente, porque eso dará razones para la esperanza, aún en territorios como la economía, la política o el cambio cultural contemporáneo. Hoy además tenemos una oportunidad extraordinaria en América Latina, que es el horizonte que nos brinda 2031-2033. Providencialmente estamos viviendo todas estas peripecias de desintegración social, de conflicto, de división, de heridas, de rencores, de múltiples fracturas en América Latina, en la víspera de dos cosas: de la conmemoración de
el 5º centenario del acontecimiento guadalupano y del segundo milenio de la redención. Por primera vez el Papa Francisco, el 4 de marzo del 2019, ya mencionó lo siguiente: en 2031 celebraremos el 5º centenario del acontecimiento guadalupano y en 2033 el segundo milenio de la redención. Quiera Dios que desde ahora en adelante puedan todos ustedes trabajar en la difusión de la doctrina social de la Iglesia para así llegar a la celebración de estas fechas con verdaderos frutos. Es decir, en la primera mención que a nivel de magisterio pontificio ya se hace de estas fechas, se hace en clave de preparémonos para llegar a la celebración con frutos de evangelización. Es decir, aprovechando lo que Dios nos ha regalado como don para anunciar el Evangelio en este escenario de conflicto. Pongo la imagen de la Virgen de Guadalupe, no porque nada más porque su servidor sea mexicano y quiera extender la devoción a la guadalupana, que ojalá se extienda, sino porque en Guadalupe hay un método para afrontar todos estos desafíos. Hay una pedagogía de evangelización inculturada que hoy nos puede ayudar a recordar que el mundo no es un enemigo, sino es un territorio a conquistar, que solo lo asumido es redimido. Entonces, todas nuestras grandes lacras sociales y culturales de América Latina, hay dos maneras de afrontarlas: combatiéndolas o abrazándolas. Si ustedes se fijan, el Papa Francisco es clarísimo en la defensa de la vida, del matrimonio heterosexual, pero su actitud no es de cruzada ni de combate. Su actitud es de tender puentes, de hacer diálogo, de construir historia común, aún con el que no piensa como nosotros, y haciendo ese camino menos glamoroso, menos de batalla y de confrontación directa, mucho más lento y cansado, porque es de convencimiento, de conquista humana, de tratar de encontrar lo que tenga de bueno, aún el error más garrafal, y a partir de ese punto en común empezar a construir un vínculo. Con ese método, que es el método en el fondo que usó Guadalupe con Juan Diego, que es el método de la encarnación que usa nuestro Señor también asumiendo todo lo humano, que es el método de San Pablo predicando en el Areópago, que es el método en el fondo que siempre ha usado la Iglesia a la hora de abrazar y asumir para poder de esa manera redimir. En ese método creo yo que podemos tener una gran esperanza como Iglesia. Yo creo que el estímulo que nos puede dar el horizonte 2031-2033, es decir, que si hay sexta conferencia general o lo que sea, pero en clave de llegar al año 2031 con una renovada evangelización inculturada, empática con los dolores y sufrimientos de nuestra gente, que la gente que vive en medio de graves pecados y errores no nos sienta como enemigos, sino como aliados, que aunque no compartimos sus errores, sabemos abrazar aún la situación más compleja. Si el pueblo nos descubre así como católicos, habremos, creo que, cumplido por mucho la misión. A mí me ha servido mucho leer a Amoris Laetitia, no solamente por cuestiones matrimoniales y sexuales y etcétera, sino porque, más allá de la temática particular de Amoris Laetitia, el espíritu hacia donde apunta Amoris Laetitia no es a innovar ninguna cosa rara en materia teológica, sino a refrescar la actitud pastoral que ante la humanidad herida es preciso que todos tengamos, que es la actitud de el abrazo, la acogida, la inclusión, la integración, la paciencia pastoral que se requiere para que aún la situación más irregular no se crea cerrada al Evangelio, sino que encuentre un camino de esperanza para reconstruirse. Eso que uno puede mirar en Amoris Laetitia para situaciones personales y matrimoniales, me parece que como Iglesia también lo tenemos que mirar con simpatía a la hora de pensar una gran estrategia para la Iglesia en América Latina. Muchísimas gracias por su paciencia y terminamos de esta manera.